Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Voy a estar en un minuto nada más con el diputado Iñaki Aldazoro. Vamos a hablar sobre lo que dejó el presupuesto, si el presupuesto es un dibujo o es un instrumento real, entre otros temas que tienen que ver con el fin de año y lo que puede llegar a significar el comienzo del siglo del XXI, y todas las dudas y todas las incertidumbres que ello significa. El gobierno de Evo Morales actúa como si no tuviera que ver con el tsunami de pobreza que ya corre como reguero de pólvora en todo el territorio de la provincia de Jujuy. La pobreza no es un fenómeno natural, como se puede interpretar, por ejemplo, el caso de la pandemia. La pobreza tiene que ver con la inoperancia y con la improvisación. Ni siquiera, mire, quiero que diga algo, ni siquiera con la corrupción. Y no es que yo la esté justificando. La pobreza definitivamente, me parece a mí, es producto de la inoperancia, de la improvisación, que muestra claramente un grupo de señores que se animan sin ningún pudor, nada más que administrar el estado de una provincia. La impotencia de no saber o de no estar a la altura de las circunstancias engendra, me parece a mí, una serie de fenómenos que son precisamente lo que estamos viendo. La persecución, la amenaza desde el Estado para con aquellos que piensan distinto. De manera que el famoso "que se vayan todos", ¿se acuerda? Quedó tan solo como un eslogan de aquel momento histórico. Aquí no se fue nadie, ni se va nadie. En todo caso, se reciclan. El tema es ese. Se reciclan, pero no resuelven los problemas. El problema es cómo se reciclan. ¿Sí? De manera entonces que la mala praxis va mutando de un lado al otro de la mano de los mismos personajes. Esto no es un invento mío. Mire, hoy llegaba al canal en un taxi y hablando de estos temas, el taxista me dijo, pero en definitiva, ¿a quién votamos si son siempre los mismos? ¿Se da cuenta? Supongamos que de un día para el otro desaparezca la pandemia. Supongamos que por magia desaparece el déficit. Supongamos que un anónimo paga la deuda fenomenal de la provincia de Jujuy. Supongamos que te entregan la provincia en limpio. Esto no cambia nada, porque si continúan los mismos muchachos, en 3 meses la chocan de nuevo. ¿Se da cuenta? En esta situación estamos. De manera que el problema no es ni la pandemia, ni la deuda, ni el déficit, ni los planes sociales, ni los gremios. El problema es este recurso humano que está agotado. Hace 37 años estamos viendo la misma metodología. El apriete, los carpetazos, la amenaza a los jueces, a los fiscales, a los periodistas, a los empresarios. No hay otra cosa, no hay otro debate. De modo que esta cepa de la mediocridad que gobierna Jujuy es muy contagiosa. Lamentablemente, para esto hoy no hay vacuna. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, cuénteme, ¿el presupuesto es un dibujo? Bueno, para que la gente por ahí que no está tan metida en el tema conozca sobre el presupuesto. Se ha presentado un presupuesto en la legislatura, en la última sesión extraordinaria, donde formalmente está presentado como que se ajusta a lo que fue la inflación del año pasado. En ese sentido, como hay una cantidad de recursos importantes, el presupuesto es aproximadamente 118.000 millones de pesos, con un déficit, o sea, con una necesidad de financiamiento de más o menos un poquito menos del 10%, unos 12.000 millones de pesos. Esto es lo que está presentado en la formalidad. Ahora, nosotros queremos destacar un aspecto central que tiene que ver con una coyuntura particular, que es el tema de la pandemia.
la pandemia ha dejado al desnudo grandes problemas que tiene la provincia, pero también el país a nivel general, que es salud, educación y vivienda. Porque la necesidad del aislamiento social preventivo ha puesto al desnudo el déficit de vivienda que tiene, en particular, bueno, hablando de la provincia de Jujuy, la provincia de Jujuy. Y en ese sentido, en el medio de la pandemia, han crecido los asentamientos, la situación en casas de familia donde conviven 2 o 3 familias se ha hecho insoportable. Y eso no está reflejado en una política que apunte a un desarrollo de tipo entrega de terrenos con servicios o un plan de viviendas a la altura de lo que se necesita. Lo mismo pasa con la salud. Los trabajadores de la salud que han sido contratados, bueno, se les va a renovar el contrato, pero se arma un esquema de precarización laboral en el sector que le puso el pecho a la pandemia, que sufrió grandes bajas, digamos, atendiendo y atendiendo a la población. Y después, en términos de infraestructura y ese tipo de inversiones, ausente. Lo mismo va a pasar con educación, donde los maestros reclamaban que ellos tenían que pagar los elementos tecnológicos, el internet. Los chicos muchas veces no tienen la posibilidad de acceder con estos equipos técnicos. Hay que modificar las escuelas al punto de que se permita, en el momento en que se pueda volver a clases, que cumplan con determinadas reglas de separación de los alumnos, de cantidad de alumnos por grado. Todo eso está ausente en el presupuesto. Entonces, como ve, los elementos centrales no están abordados. Otro elemento central, que es el problema de las condiciones de los trabajadores estatales, tampoco. Acá recientemente estalló un escándalo nacional donde miles de trabajadores estatales del interior realizan prestaciones por 3.000 pesos, 4.000 pesos, que es una cosa inconcebible. El problema de la estabilidad laboral o de un aumento de paritarias está presente de manera, ahí sí, dibujada. El año pasado se había votado un 34% de paritaria estatal, se terminó abonando un 7% en el mes de diciembre y con diferentes argumentos se llegó a un 10%. O sea que hubo 24 puntos de paritaria que el gobierno utilizó en otro lado. Este es el punto. Usted me dice, utilizó el 24% en otro lado. Pero si está destinado específicamente para un área, ¿por qué se va a la otra? Bueno, Esto no hay, ahí está falta, ahí hay una luz, hay algo que no está claro. porque se habilita la reasignación de partidas. Todos los presupuestos tienen un punto que habilita la reasignación de partidas y esto hace que sea muy discrecional la distribución de los recursos. Como usted ve, está previsto 34% de paritaria y se entrega con suerte un 10%. No hay rendición de cuentas de qué se hizo con esos recursos. Puede ser atendible que te digan, bueno, mira, por la pandemia tuvimos que hacer esto, lo otro, pero tiene que haber una rendición de cuentas. Lógico, claro. Tiene que estar claro. Otro de los puntos es la prohibición de la pase a planta permanente de trabajadores que están bajo un esquema de precarización hace 15, 20, 25 años. Bueno, ¿y dónde está el presupuesto para eso? Y el presupuesto para eso no está. Después hay otro problema que nosotros queremos destacarlo, que es que hay otro porcentaje de toma de deuda para proyectos productivos que no entra dentro de la deuda estipulada como déficit del presupuesto. Porque como se entiende que son proyectos productivos, eso se va a pagar solo. Desde ya tenemos la experiencia de que no se pagan solos y después vincular los proyectos productivos a un cuadro de endeudamiento tal que tiene la provincia genera que no sean efectivamente productivos, sino que se terminan convirtiendo en una cadena de distribución, en una cadena de pago a los acreedores. Y los recursos que genuinamente generan, bueno, va a pagar a los acreedores y a la larga esa perspectiva inviabiliza el proyecto productivo y apunta hacia la privatización. Por ejemplo, el Cauchari tiene que pagar no solo el crédito de Cauchari, los bonos verdes, los intereses, el crédito escolar, ahora los créditos del CFI y no sé qué otro crédito más. Entonces, como usted ve, un proyecto productivo que empieza a funcionar tiene sobre sus espaldas el pago de diferentes compromisos que hace que los recursos que genera
no apunten a una reactivación económica, no generen puestos de trabajo genuinos, no generen... Pero Cauchari hoy puede pagar esto que usted dice, más pagarse a sí mismo el proyecto y pagar las otras cosas. ¿Está en condiciones hoy? Bueno, vamos a ver, hay una reestructuración de la deuda, la provincia tiene que reestructurar su deuda y en eso tiene que reestructurar la deuda de Cauchari, pero en principio lo que se supone es que tenga que pagar. El otro día el gobernador anunció que se paga el crédito escolar para la construcción de escuelas y el crédito del CFI con Cauchari, además de que tiene que pagar, digamos, el propio crédito que se tomó y los bonos que se colocaron. ¿Está en condiciones Cauchari pagar todo eso? Hoy no. Ajá. Hoy no, por eso el gobierno apunta a una reestructuración de toda la deuda, porque a partir del año que viene tiene que empezar a pagar capital. Está muy bien. Ahora, ¿esto es oficial? ¿Que va a reestructurar la deuda? Sí, hay un pedido de reestructuración de la deuda, particularmente de la deuda en dólares. Ajá. Que esto es parte de todo un mecanismo nacional que se ha mandado a todas las provincias que reestructuren sus propias deudas provinciales, tiene que ver con el pacto fiscal. Así que bueno, el gobierno ya está en un cuadro de reestructuración de la deuda y no, como te comentaba recién, bueno, no hay visos que apunten a una reactivación de tipo económico, productiva, provincial, que genere mejores condiciones de vida. La tasa de pobreza es fenomenal, la tasa y el aumento de la miseria y del hambre es fenomenal. Se ve, hay todos los días movilizaciones que reclaman tener una Navidad digna, tener un buen trabajo genuino, tener trabajo, que los dejen trabajar, salir de un cuadro de pobreza, la vivienda, agua y luz. O sea, en pleno siglo XXI, los reclamos más básicos. Claro. Ahora, esto, ¿cuánto tiempo va a demandar? Yo, la verdad, soy muy pesimista de que esto se resuelva. Porque si uno hace una revisión histórica de lo que es la provincia de Jujuy, estamos siempre asistiendo a la misma película, pueden cambiar algunos argumentos. Si usted quiere, el tema de la pandemia viene a ser un elemento nuevo dentro del guión de la película. Sí. ¿No es cierto? Pero son la misma historia y los mismos actores siempre. Bueno, depende de la decisión política. Y cuando hablo de decisión política, no hablo de la decisión política del gobierno, sino de la decisión política de los sectores interesados en salir de este cuadro de miseria. En ese sentido quiero destacar la fenomenal movilización de los trabajadores estatales que ahora lograron, los municipales, que por lo menos todos los trabajadores municipales cobren el salario mínimo vital y móvil, que desde ya es una fracción de lo que es la canasta familiar, pero es un nuevo punto de apoyo para reclamar mejores condiciones de vida. Gente que trabajaba por 3.000, 4.000 pesos más mercadería. ¿Y qué hay de eso? Ahora hay un compromiso, después de una fenomenal lucha, después de un intento, digamos, de provocación, de represión con la detención de los dos dirigentes del CEOM, Guayar y Ceilán. Ahora el gobierno ha anunciado un programa de reconocimiento de todos esos trabajadores como municipales y un plan para que lleguen a cobrar como un salario mínimo vital y móvil. Entonces, como ve, no ha sido la iniciativa del gobierno, sino ha sido la iniciativa de los propios trabajadores lo que han llevado adelante ese tipo de conquista. ¿Ahora apareció el financiamiento? Ahora aparece el financiamiento, porque el problema, como nosotros lo vemos, es cómo se generan las condiciones de coordinación y de reclamo y de presión para lograr que los recursos esos se destinen para beneficiar los intereses de la mayoría de la sociedad. Recursos para un plan de vivienda masivo hay. El problema es que no hay una decisión o no hay una determinación de utilizarlo. Recursos para mejorar las condiciones de los trabajadores tiene que haber, pero tiene que ser necesariamente impulsado por los propios trabajadores porque no hay interés en el gobierno en satisfacer este tipo de reclamos. Ahora, estos dos ítems que usted me dice, tanto vivienda como salario, ¿está reflejado en el presupuesto? Sí, está reflejado. Después hay que ver efectivamente cuánto se cumple. Yo no sé si usted se acuerda, cuando asumió el gobernador y dijo que iba a ser 4.000 viviendas por año. Si Yo no me equivoco, era 4.000 viviendas por año. Yo entiendo eso. Bueno, creo que no se han llegado a hacer 4.000 viviendas en 6, 7 años de gobierno. Entonces, como ve,
siempre hay argumentos, siempre hay resignación de partidas, siempre hay mecanismos por los cuales no se terminan cumpliendo. El año pasado tenía que haber una paritaria del 34, hubo una paritaria del 10. ¿A usted como legislador le incomoda que pase esto? Totalmente, pero no solo como legislador, sino como un trabajador y como un militante popular que también sale a acompañar todos estos reclamos. Porque no es solo como legislador que me indigna que se discutan partidas y después no se cumplan, sino como un militante que ve, digamos, que la gente no llega a fin de mes, que la gente no tiene para vivir, o no tiene dónde vivir, o no tiene los servicios básicos para vivir. Pero el presupuesto, ¿no es el instrumento más importante que tiene un Estado? Sí, supuestamente es la madre de todas las leyes. Bueno. Sin embargo... Se la ultraja como nada. Se la ultraja como nunca, o se la ultraja como siempre, mejor dicho, porque se defienden otros intereses. En ese sentido, bueno, yo le explicaba recién, acá hay un planteo de armar endeudamiento para proyectos productivos que no apuntan, en definitiva, a una reactivación económica de la provincia, sino a conformarse en una cadena de pago a los acreedores. Y de manera subsidiaria alguna contratista que arma la estructura del proyecto productivo. Entonces, como ven, hay interesantes ideas o buenas ideas, pero que no apuntan a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Acá se votó, no sé si usted se acuerda, un proyecto de ley para armar pequeños emprendimientos de obra pública liviana para darle trabajo, el plan de Jujuy City Reactiva. No hay ningún tipo de rendición de cuentas de qué se hizo con los recursos del plan Jujuy City Reactiva, que les recuerdo a la población, la mitad de los recursos era para fortalecer la entrega de alimentos, la distribución de alimentos, y la otra mitad era para obra de tipo liviana, obra pública básica, para que puedan realizar y en ese sentido mejorar las condiciones de vida de los barrios. Eso no estuvo, no hay ningún tipo de rendición de cuentas. ¿Y cuánto estaba previsto? Bueno, esto se discutió hace 2 años, pero en su momento, si no me equivoco, eran 1.000 millones de pesos o 1.200 millones de pesos. Entonces, como ven, los intereses que defiende, o los intereses sociales más generales que defiende el gobierno, la oposición tradicional, son antagónicos de los intereses de la mayoría de la población. Anteriormente he tenido la posibilidad de discutir con usted, por ejemplo, cómo esto es una provincia que tiene grandes fincas estatales, que podría armar un proceso productivo y una reactivación económica y generar puestos de trabajo, pero la perspectiva es al revés, es hacia el vaciamiento de esas fincas para hacer un subarrendamiento y no ponerla a producir, sino vivir de la renta. Y en ese sentido se pierden los puestos de trabajo. Tuvo la fenomenal lucha de los obreros de Chalicán, que arrancaron 10 meses, que le aseguren que trabajan 10 meses por año, pero la perspectiva más general es que van a perder esos puestos de trabajo porque en vez de invertir para hacerla más productiva a esas fincas, se las arrienda a las tierras o se las subarrienda, y en ese sentido ellos no tienen injerencia y después no van a tener puestos de trabajo. Y hay muchas tierras, están las tierras de la Esperanza que quedaron para el Estado, después de la venta de Budeguer, está en la tierra de la finca El Pongo, está en la tierra del Chalicán. Claro, pero para eso se necesita un plan. Como usted ve, hay un montón de recursos para producir una reactivación económica, sin embargo tienen que ser llevadas adelante por los que tienen ese interés, o sea, que son los propios trabajadores del lugar. Usted va a todos estos lugares, habla con los trabajadores, todo el mundo tiene iniciativa. El problema es cómo nos organizamos para llevarla adelante. Y en el caso, por ejemplo, de Mina Aguilar, ¿qué piensa usted? Bueno, desde ya me parece que es un proceso de vaciamiento de los últimos años de la propia multinacional, que cerró su planta en Ceres, cerró la metalúrgica Aguilar en Palpalá, y ahora de rompe y raja anunció el cierre de la propia mina. Lo que nos parece grave, los propios trabajadores dicen que esa mina podría seguir produciendo bajo otros parámetros, y desde ya nosotros creemos que si la multinacional decide retirarse no se puede llevar ni un tornillo de la mina, tiene que dejar en concepto de lucro cesante todo el capital de trabajo,
Y en ese sentido tiene que haber una dirección de los propios obreros mineros, que son los que están ahí, los que saben cómo se produce, los que saben cómo seguir trabajando. Entonces tiene que producirse una estatización sin pago, bajo control de los trabajadores, para poder armar un esquema y después de ahí abrir una gran deliberación de cómo se sigue, porque evidentemente en algún momento el recurso se agotará, pero se puede armar en un periodo de transición. Pero también hay que poner plata para seguir explorando. Sí, si hay que poner dinero, el Estado tiene que asegurar una provisión, digamos, una partida para poder seguir explorando. Yo he tomado contacto con los obreros cuando vinieron acá, me dijeron que por ahora se puede seguir produciendo bajo los mismos, bajo el mismo sistema se puede seguir produciendo. No hace falta nuevas exploraciones por el momento, o sea que se podría seguir trabajando en víspera de que se pueda hacer nuevas exploraciones, pero acá hay una decisión política de la empresa de cortarlo. No sé si usted se acuerda, hubo una gran movilización hace un par de años que no impuso salario, esto es lo más interesante de todo, impuso las medidas de seguridad. Y bajo el esquema de que hay que tomar medidas de seguridad de determinada característica, este año decide cerrar la empresa. Se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre. Que tenga unas muy buenas fiestas. Igualmente para vos. Muchas gracias. Gracias, diputado, muy atento. Bueno, el diputado Iñaki Aldazoro con nosotros. Que tenga una gran tarde. Chao.